del daño renal por cadmio en población expuesta a contaminación por este en agricultores de Quilaquila, Potosí. Introducción. El cadmio es un metal pesado presente en áreas mineras e industriales que no tiene función biológica. Se acumula en el organismo dañando procesos enzimáticos al inhibir grupos sulhidrilo. Puede ingresar a través de los pulmones, el sistema digestivo o la piel y se deposita en el hígado y riñones, causando el daño renal. La intoxicación aguda se detecta midiendo el cadmio en sangre y orina. En Quilaquila, Bolivia, el agua contaminada se usa para cultivar alimentos, resultando en altos niveles de cadmio en papas y habas, lo que puede aumentar el daño renal en la población. El objetivo de este estudio es determinar la incidencia de la enfermedad renal por cadmio en Quilaquila. Material y métodos. Se realizó un estudio observacional y transversal en Quilaquila, Potosí, con muestreo no probabilístico para evaluar la salud renal y su posible relación con niveles de cadmio. Se llevó a cabo revisiones médicas y análisis de sangre y orina. Los datos demográficos, medidas antropométricas y la historia dietética fueron recopilados en el centro de salud local. Se midieron también parámetros clínicos como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, temperatura y se realizaron algunos exámenes físicos. Las muestras de sangre fueron transportadas a 4 grados centígrados para análisis de hemograma, perfil lípido, hepático y renal, además de determinar sustancias como el colesterol y la creatinina. Para el análisis de cadmio se utilizó espectrofotometría de absorción atómica, se estandarizaron las pruebas y se realizó control de calidad. El análisis de la función renal se basó en los parámetros medidos y la tasa de filtración glomerular fue calculada. Los resultados del análisis revelan que los niveles de cadmio encontrados en los pobladores fueron de 6.32 en plasma y 12.14 en orina bajo un modelo de ecuación estructural. Cabe recordar que los niveles permitidos de cadmio en sangre son hasta 10 miligramos por litro. No se encontró una correlación entre la edad y la concentración de cadmio en sangre o en orina como lo vemos en la figura A. Aparentemente los niveles de cadmio son mayores en orina en personas de 30 a 50 años, aunque los datos muestran una gran dispersión. En la figura B también podemos apreciar que tampoco se encuentra correlación entre los niveles de cadmio en sangre y orina. Los que tienen altos niveles de cadmio en orina tienen niveles medios en sangre y son muy pocos los que tienen altos niveles en ambos. Y por último, un tercio de la población de estudio, 12 de 36 pacientes, presentó lesión de la membrana glomerular, ya que la acumulación de cadmio en el riñón produce lesión en la membrana, por lo tanto se afecta el índice de filtración medido por la TFG, que es un parámetro que indica la capacidad de filtración de los riñones. Como parte final del artículo, el tema de discusión, un tercio de la población estudiada que consume los productos producidos en la zona son regados con aguas de las minas cercanas, como son las papas y las habas. Tendrían cadmio acumulado, lo que probablemente afecte la función renal, ya que se encontró niveles altos de cadmio en la orina. También se evidenció que en época seca o época de verano, parte de la población que reside en ciudades cercanas no consumen este tipo de productos en la zona y así se detiene el proceso de contaminación, razón por la cual no se evidencia niveles elevados que indiquen exposición aguda. El estudio no realizó biopsia renal, pero se observó que la población estudiada presentaba un porcentaje alto de filtrado glomerular disminuido, lo que lleva a pensar que efectivamente un cierto porcentaje de la población tiene lesión renal. Somos el grupo número 2, escogimos el artículo científico de un caso sospechoso de enfermedad Itai en zonas contaminadas por cadmio en el área de la prefectura de Akita, en Japón. Es el caso más grave de toxicidad crónica por cadmio conocido, fue endémico en el siglo XX en la cuenca del río Hinshu, en la región de Toyama, en Japón, por los arrozales contaminados procedentes de la mina de Kamioka, en la región cercana de Gifu. Los pacientes desarrollaron ostomalacia, fuertes dolores en el cuerpo, deformidades óseas y devastadores efectos en los riñones, ya que el cadmio se acumula en los riñones, dañando los túbulos renales, lo que ocasiona la falla renal. También tiene la capacidad de reemplazar el calcio en los huesos, generando que estos sean mucho más frágiles y que se deformen. También genera presión en las articulaciones, generando fuertes dolores. Se diagnostica utilizando 3 criterios: la exposición ambiental al cadmio, la disfunción tubular renal y la ostomalacia.
En el 1970, en la región de Akita se empezaron a encontrar áreas contaminadas, por lo que se dividió la zona en norte, centro y sur, encontrando que la mayor contaminación presentada fue en Kosaka, en la parte norte. A partir del 2010, en Akita se realizan en los centros médicos pruebas diagnósticas en agricultores de la tercera edad para determinar presencia de cadmio en sangre, en orina, y también se hace la prueba de la 2-beta microglobulina, que indica la presencia de falla renal. Si la persona da positiva a estas pruebas, le hacen una prueba ya diagnóstica que determina la enfermedad, que es la de la ostomalacia, que es, digamos que uno de los síntomas más representativos de dicha enfermedad. En cuanto al caso clínico, tenemos que se trata de una paciente de 66 años que se dedicaba a la agricultura, la cual en 1995 tuvo una intervención médica debido a un diagnóstico de osteonecrosis, la cual fue causada debido a una infección en el hueso. La aldea en la que vivía se encontraba cerca a una mina y por medio de esta, a través del río, había ocurrido una contaminación por cadmio en los arrozales. Se consideró que esta paciente había estado consumiendo arroz y vegetales locales que habían sido contaminados por cadmio. En mayo de 1995, debido a esta intervención médica que fue en la rodilla derecha, la paciente contaba con una edad de 66 años y tenía en este tiempo una altura de 1.47 metros y 40 kilogramos de peso. En julio de 2000 acudió por un dolor crónico lumbar, lo cual fue asociado a un tipo de osteoporosis. En 2005 se sometió a una reparación quirúrgica de hernia femoral y en 2007, a la edad de 72 años, la paciente volvió a consultar debido a una enfermedad respiratoria, en la que se dio evidencia de que había ocurrido una disminución en cuanto al peso y la estatura de la paciente, ya que para esta fecha tenía una estatura de 1.35 metros y un peso de 38 kilogramos. Esta reducción en cuanto al peso y la estatura estaba relacionada al consumo de cadmio que había sido a través de los alimentos anteriormente mencionados. Como conclusión y debate de este estudio clínico de la enfermedad Tai en Akita, Japón, se puede decir de que la persona a partir de los 60 años y hasta sus últimos 10 ciclos de vida tuvo una serie de diagnósticos la cual le afectaron su salud. Esto debido al historial por la exposición de cadmio que tuvo durante mucho tiempo prolongado y también al consumo de arroz. Un estudio informó que el 10% del arroz producido en la zona contaminada por cadmio de esta localidad superaba los límites permitidos. En el 2002 fue donde se tomaron las medidas necesarias para vigilar este contaminante. Una de las patologías fue la osteoporosis, la cual la llevó a varias fracturas óseas. Otra fue la osteomalacia, que es una debilidad en los huesos por falta de vitamina D, calcio y fosfato. También tuvo un acortamiento en la estatura. Aquí podemos observar las radiografías que se le hicieron o estudios clínicos que se le hicieron para llegar a este diagnóstico. Se tuvo una nefropatía, un daño en los riñones afectando su capacidad para filtrar la sangre y eliminar los desechos, esto debido a la larga exposición al cadmio. Otros estudios clínicos le dieron como resultados alta concentración de cadmio en sangre. También le dio baja concentración de cadmio en orina, pero esto debido a una disfunción tubular renal inducida por cadmio. También se le presentó anemia renal avanzada, condición en la que los riñones no producen la eritroproyectina y por lo tanto fue tratada con eritroproyectina. Es así como que se concluye que este es el primer informe de un caso de enfermedad Tai en la zona contaminada por cadmio en Akita, Japón.